Llevo siglos viendo evolucionar el miedo humano. Y esta es una de las evoluciones más interesantes que he visto. Mi momento ha llegado. Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López, de 18 años. Se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. ¿Por qué el terror análogo, el género que está literalmente llamando la atención del cine de terror, nos gusta tanto? En lo particular, a mí me fascina. Aunque seamos de generaciones distintas por mucho, el terror análogo es algo con lo que todos nos sentimos identificados. ¿Por qué se siente tan familiar aunque no hayas vivido en los 90s? El cerebro no necesita haber vivido algo para reconocerlo como amenaza. Basta con haber visto suficientes fragmentos culturales para que tu mente arme una memoria que ni siquiera es tuya. Es nostalgia prestada y es así como nos llama la atención. Es ese subgénero que finge ser un material grabado. Cintas VHS, fan footage, transmisiones interrumpidas, esa grabación de los 15 años de tu mamá en los 80s. Aquí no hay efectos especiales ultra precisos, ni tampoco un monstruo súper detallado como Freddy o como en las películas comerciales. Es algo que literalmente fue un formato que muchos vimos desde los 60 con la televisión a color y los programas de variedades, y en los 80s con el boom del VHS. Si tienes entre 25 y 450 años, estoy segura que viviste tanto como yo la época de los creepypastas. Estas historias con las que te topabas en internet y leías o escuchabas narradas con una voz de loquendo que después resultó siendo sobreexplotada. Esta fascinación, y para algunos de nosotros miedo, viene de la calidad del medio mismo. Una voz sintética de loquendo de por sí ya suena mal, plana, sin alma, notoriamente mecanizada, con esos cortes robóticos entre palabras. Cuando esa voz contaba algo con total neutralidad, el contraste entre el contenido y el tono era lo que perturbaba. Y en un principio, la disonancia que generaba hacía que tu cerebro esperara que alguien contando algo terrorífico sonara más alterado, más teatral. Pero no pasaba. Y esa sensación se quedó en nuestros cerebros. Algo que sonaba real, pero irreal al mismo tiempo. Porque las historias no eran la gran literatura dignas de un Pulitzer, ¿verdad? Había huecos argumentales, falta de cohesión, y si los escuchas hoy en día sería como... Un día me mudé a una casa nueva y barata porque soy huérfano, encontré un cartucho maldito de Pokémon 100% real, y sangre realista comenzó a brotar de mis cuencas. Entonces apareció Jeff the Killer de la nada, y me mató de forma sangrienta. Y morí. Porque esos textos, en su mayoría, estaban llenos de clichés, frases repetitivas, y siempre era porque algún juego o cosa extraña llegaba a las manos del prota y terminaba que estaba maldita. Pero entonces, ¿qué nos encantaba de eso? Claro, llamaban la atención por lo que su mismo nombre nos lo dice: creepypasta. Las primeras historias se publicaron de manera anónima y en primera persona. Al no tener un autor identificado, se transmitían como testimonios reales de un amigo, se lo contó a un amigo. Esto generaba dudas reales en los lectores sobre si los hechos eran auténticos o no, y fue evolucionando hasta llegar al formato de audio. Fueron los primeros textos creados no como novela escrita, sino como un terror distinto, algo supuestamente real traído ante nuestros ojos y oídos de manera, pues, digital. Y una de las cosas más fascinantes del terror análogo es tomar un medio conocido para hacerte cuestionar la veracidad de los hechos presentados. Si no estás seguro o te genera más dudas que respuestas, el terror analógico está cumpliendo su objetivo. Para la época de los 2000 fueron los creepypastas. Pero este fenómeno de ponerte a dudar si lo que viste o escuchaste fue real no es reciente. Tengo un recuerdo de una ocasión en la que el mundo colapsó por una radionovela.
El director Orson Welles, entonces un joven de veintitantos años, tenía un programa de radio semanal llamado Mercury Theater on the Air. Para Halloween decidieron adaptar la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, que habla sobre una invasión alienígena, pero con un giro único. La iban a presentar como si fuera un noticiero en vivo, no como una obra de teatro radiofónica tradicional. En vez de narrar la historia de forma lineal, el programa empezaba con música de baile normal, que era interrumpida por boletines de última hora, reportando explosiones en Marte que se dirigían a la Tierra con gran velocidad, luego un meteorito cayendo en Grover's Mill en Nueva Jersey, y después reporteros en vivo describiendo con voz alterada cómo de estos objetos emergían seres extraños. Señoras y señores, esto es lo más terrorífico que he presenciado. Espera un minuto. Alguien está avanzando desde el fondo del hoyo. Alguien o algo. Puedo ver escudriñando desde ese agujero negro 2 discos luminosos. Puede que sean una cara. Puede que sean... Todo sonaba exactamente como interrumpir la radio para dar una noticia de emergencia. Y fue de las primeras veces donde el pánico masivo surgió de una historia armada para vender algo ficticio como real. Sí, hubo gente alterada llamando a las estaciones y a la policía porque sintonizó el programa tarde y se perdió el aviso de que todo esto era ficción. Pero nunca hubo suicidios ni orden alterado en las calles como cuenta la leyenda. La gente simplemente se alarmó en sus casas. Y al día siguiente los diarios alteraron esta noticia para armar un escándalo. Estamos hablando de que la radio era el principal competidor del periódico. Este fenómeno de secuestrar un formato que surgió en los 30s, llegó a la pantalla en los 60s, si no es que antes. La verdad ya no me acuerdo, hace mucho tiempo y TikTok me fundió el cerebro. Uno pensaría que el precursor del metraje encontrado es el proyecto de la Bruja de Blair, pero no. Es de las primeras cintas en abordar el metraje encontrado desde un punto de vista terrorífico, pero no el primero en utilizar el formato. De hecho, todo comenzó con cintas que exploraban la idea de un documental falso, más que mostrar algo terrorífico. Ejemplos como Coming Apart de 1969 y Punishment Park de 1971 del director Peter Wilkins, que es el pionero del falso documental. Pero irnos por toda esta historia sería meternos en el terreno del mockumentary y podría dedicarle un video entero a esta subrama. Así que comenten si quieren algo relacionado de esta rama del cine. Volviendo al tema, tenemos uno de los mayores exponentes y más grandes referentes del cine gore y falso documental: Holocausto Cañón. Una historia donde la primera parte es grabada con un formato de película tradicional, con el antropólogo Harold Monroe fungiendo también como narrador en off de la historia. Trata de rescatar a un grupo de documentalistas que no han regresado de un viaje a la selva amazónica. Todo esto escala en la segunda parte, donde se muestran los metrajes encontrados de este grupo de documentalistas que ya no están con vida. Las tribus a las que fueron a grabar se quedan con sus cosas y de ahí pues recuperan las cintas, que más tarde el profesor proyecta, dejando claro que las tribus realmente no les hicieron nada más grave de lo que ellos les habían hecho antes. La película es una crítica directa a la crueldad del periodismo sensacionalista, a la falsa superioridad moral de la sociedad y al colonialismo y al racismo occidental. En la cinta se ve cómo los documentalistas fueron los que atentaron contra la naturaleza. Le faltaron el respeto a las tribus y usaron a su gente para armar un documental amarillista, alejado por completo de la realidad indígena, solo por conseguir tomas más choqueantes. Ante la falta de moral y ética de este grupo con los indígenas, terminan muertos, porque las tribus se cansaron de ser amenazados y reducidos por un grupo de hijos de su fruta madre.
cosa que resulta un poco irónica porque Deodato hizo básicamente algo similar a lo que hizo su villano ficticio. Para lograr que el horror del gore se sintiera auténtico, mató animales frente a la cámara. Priorizó que el público creyera que era real por encima del daño genuino que esto causaba. Y aquí hay una línea muy clara. Una cosa es fingir que algo es real para causar miedo y otra muy distinta es causar daño de verdad, nada más para que la ficción se sienta más auténtica. Y este es uno de los motivos por los que Holocausto Caníbal es, sí, destacada en el metraje encontrado, pero reprobable. ¿Hasta dónde llega un director de cine porque su película se sienta demasiado real? Es evidente, viendo las películas de los 70s y los 80s, que están influenciadas por lo que el público consumía a su alrededor. Deodato no solo quería generar miedo, quería ganarle al apetito por el shock de una audiencia que para 1980 ya había visto slashers, gore de estudio y sangre por montones. Su apuesta fue cómo le gano al umbral de tolerancia del público, haciendo que lo que ve sea real. Y esto no se quedó en 1980, ¿eh? Es el mismo apetito que hoy pide gore más explícito, jumpscares más fuertes, contenido cada vez más extremo. Y hay alguien que llevaba décadas advirtiendo justo lo contrario. Es hora de sacar a mi cinéfila mamadora del ataúd. El terror no reside en la explosión, sino en la anticipación de la misma. Hitchcock decía algo que me parece que da en el clavo para entender esto del shock. La gente confunde sorpresa con suspenso y son dos cosas completamente distintas. Últimamente me he topado con comentarios de gente diciendo: esta película no da miedo, está bien lenta, no tiene suficiente sangre, y cosas por el estilo, refiriéndose a películas de terror que en su misma premisa especifican qué subgénero o qué subcategoría son, si es psicológico, si es suspenso, etc. Y cuando una cinta es slasher, body horror, gore, gorefest, la gente igual dice: no da miedo, no hay sustos. Y es precisamente porque son dos géneros distintos, que pueden coexistir pero no depender uno del otro. El ejemplo de Hitchcock era simple. Describía una escena donde él y un entrevistador tenían una bomba debajo de la mesa, que nadie sabía que existía. De repente, ahí tienes la sorpresa. Un golpe seco, rápido, que dura lo que dura la explosión, y ya. Ahora la misma escena. Pero el público sí vio cuando pusieron la bomba debajo de la mesa. Se sabe que va a explotar a la 1 en punto, pero en la escena hay un reloj que marca la 1:45. Esa misma plática sin sentido ahora te tiene al borde, porque quieres meterte a la pantalla y sacudir a esos dos. Oigan, dejen de hablar, tienen una bomba abajo de sus pies. La diferencia, decía él, está en cuánta información le das al espectador. En la primera escena le diste 15 segundos de shock. En la segunda, 15 minutos de tensión acumulada. Yo fui a su estreno. Fue una época que se pusieron de moda las películas de caníbales. Salieron varias. Había otra, La montaña de Dios caníbal, etcétera, etcétera. Con la edad, era lo que queríamos ver. Recuerdo que valorábamos las películas por la cantidad de gente moría. Cuantos más morían, más nos gustaban. Y recomendamos ver a los amigos. Deodato apostó todo al shock de la bomba. Es la trampa lógica del apetito por el shock llevada a la realidad. Si el público necesita cada vez más para sentir algo y decides que la única forma de dárselo es que deje de ser actuado, es ahí donde el arte se convierte en daño documentado. Y si esta película es catalogada como gore, casi snuff, por todas las polémicas que la acompañaron, es porque, referenciando al youtuber The Paper, el gore es como una salsa que puedes usar en una hamburguesa. Si le pones demasiado, sabe culero. En mi último siglo de vida consumiendo cine desde su creación y viendo su evolución,
Puedo decir que el ser humano en parte se ha acostumbrado más a esta salsa que a la sensación del miedo en sí. Pero bueno, dejando esto de lado, hablemos de por qué el terror análogo engancha tanto sin abusar de esta salsa. Si usted nota que un juguete cerca de usted presenta un movimiento brusco o repentino, aléjese lo más posible de él. El terror análogo está diseñado casi siempre sin querer al inicio y ahora muy a propósito como un ARG, Alternate Reality Game. Nunca te dan toda la información, te dan pistas contradictorias, transmisiones cortadas, esto se encontró. El cerebro humano odia la ambigüedad sin resolver. Cada episodio de 2 minutos te dice menos de lo que necesitas saber. Así que buscas el siguiente. Y como el formato ya vive en YouTube, la comunidad arma teorías en los comentarios, en Reddit, en Discord, y el terror se vuelve colaborativo, no pasivo. Ya no solo ves la historia, la estás investigando con miles de personas más. Eso es scroll infinito con propósito narrativo. Por eso engancha tanto a esta generación. I know what you love. I know what you dread. Hay películas muy buenas y otras muy palomeras, pero en gusto se rompe el género. El punto aquí es que el terror análogo no se rige por qué tanto muestras, qué tan impactante es la escena o cuántos sustos provoca. El buen terror análogo te genera la incomodidad de que si lo que estás viendo puede ser real o no. El miedo no viene de lo sobrenatural, viene de que algo cotidiano y confiable se corrompe. Y entre más real se siente el formato, What do you want? más cerca estamos de ese valle inquietante. Por eso los anuncios falsos del Canal 5 de Servicio a la Comunidad dieron tanto miedo. Nada debería ser más aburrido y confiable en el mundo que un anuncio de servicio público. Cuando eso se rompe tu sensación de seguridad completa. La siguiente persona fue encontrada sin vida el pasado 22 de septiembre en la delegación Álvaro Obregón. Su mandíbula inferior se encuentra alargada fuera de lo común y no posee ojos. Y hablando de esto, noticia fresca, muy fresca. Hace apenas unas semanas se confirmó oficialmente que The Mandela Catalog va a tener su adaptación al cine. Mary was your head of her teeth, but she got a very special message from an angel. I am the angel Gabriel. United Artists de Scott Stover, Amblin Entertainment de Steven Spielberg y Amazon MGM Studios ganaron los derechos después de una guerra de ofertas entre 11 estudios. El propio creador, Alex Kister, va a dirigir la película con un guión que coescribió con Tyler Clifton. Y como es uno de mis géneros de terror favoritos, solo puedo decir, por supuesto que quiero una película de esta incomodidad de recrear formatos analógicos viejos y la historia de los alternos. We are currently receiving countless reports of an unidentified hostile organism that we'll refer to as alternates. Quiero sentir que estoy en peligro constante de que algo malo pueda pasar porque se siente real. He visto terror de todo tipo en 4 siglos. Y aunque casi todo me deja con la sensación de no puedo dormir con la luz apagada, el terror análogo me da más miedo. En The Mandela Catalog existen unas entidades llamadas alternates o alternos. You will know if an alternate exists solely based on their physical characteristics. If you see another person that looks identical to you, run away and hide. If you see a person that has a biologically impossible characteristic, run away and hide. No solo te persiguen, toman tu apariencia. Se vuelven tú. Un doble que actúa distinto, que dice cosas que tú nunca dirías, pero que se ve extrañamente similar a ti y que es difícil de diferenciar de tu yo verdadero. Y esto no es casualidad ni un recurso aislado. El doppelganger
es uno de los miedos más antiguos y universales que existen en el folclore humano. ¿Por qué nos aterra tanto la idea de toparnos con un doble? ¿Por qué tantas culturas, en diferentes épocas, inventaron por separado la misma pesadilla? Esta pregunta es tan grande que no le voy a hacer justicia hoy. Y hoy en día, después de la película de Backrooms, parece que el cine de terror está entrando en un nuevo ciclo. Para que se den una idea del peso de esto, la serie original de Mandela Catalog y se le considera junto con Local 58 uno de los títulos que definieron el género de terror análogo por completo en esta década. Es parte de una ola completa. Backrooms llegó a los cines con A24 y recaudó más de 300 millones. Ahora Siren Head también tiene su propia adaptación en desarrollo. ¿Será esta una señal para que empiece a desempolvar mis cortometrajes fumados? El terror análogo no es una moda pasajera, es el heredero directo del creepypasta, cosa que puede llegar a ser un arma de doble filo. Nos están dando películas con un lore previo, nacidas de una plataforma que sí o sí tuvimos que consumir antes de apreciar la obra al 100%. Y aquí es donde yo, como espectadora de un siglo, pienso, este modelo específico, el de traer lore de YouTube directo a la gran pantalla, se siente un poco de nicho, porque te pide tarea antes de sentarte a verlo, y nadie quiere hacer tarea antes de ver una película. Lo que quieres es disfrutar, no ponerte a investigar un mundo antes de siquiera ver el primer tráiler. Cuando estudiaba cine nos pusieron la red social en clase y pues obvio me dormí, era de día, soy vampiro. Nos dejaron de tarea un ensayo sobre la película y yo en vez de verla otra vez en mi casa, vi nada más el tráiler, saqué 0. La odié, no porque sea mala peli, para nada, sino porque me la pusieron como tarea. Y cuando algo se siente obligado y no es curiosidad, hasta la mejor película del mundo se te hace difícil de ver si no hay interés genuino. Por otro lado, yo amé Backrooms desde antes que existiera como película. Y cuando salió hubo amigos que la vieron sin conocer el lore de Game Pixels. Igual la disfrutaron. Yo, como obsesiva que soy, no me quedé tranquila con eso. Quería que sintieran lo mismo que yo, así que antes de verla junto al Hombre Lobo y de que unos amigos la fueran a ver al cine, les fui enseñando de dónde salió todo. Los videos originales, la comunidad, la teoría, y quizá pudieron comprender un poco mi obsesión con el tema. Pero no todos tienen a alguien obsesionado con el terror que tengan que aguantar en sus momentos eufóricos. Conozco gente que fue al cine sin siquiera saber qué era el concepto de los backrooms y salieron con cara de... porque la película da por hecho que sabes parte de los conceptos antes de sentarte a verla. Y ahí es donde se nota el arma de doble filo de la que hablaba. La misma comunidad de YouTube que le da fuerza a la película es la que puede dejar fuera a quien llega sin contexto. Y se siente como cuando estabas en la primaria y estaban hablando sobre un tema, pero tú no fuiste el día anterior y te perdiste del chiste interno. Y hace parecer que la película no es para todo público. Y aparte de ser selectivos, me genera un gusanito por el cual yo siempre estaba con cara de mula en la escuela de cine. No todos quieren ser un mamador cinéfilo. Está bien que sepas, pero también está bien que un día quieras ver La Familia Peluche y otro día El Acorazado Potemkin y disfrutar de ambas. Y si les soy sincera, pese a que disfruto mucho del terror analógico, me gustaría que se abordaran desde un punto con más contexto o al menos neutral, para que fueran disfrutables al 100% para el público nuevo. Hay un sinfín de películas de found footage que ejemplifican el hecho de que no es necesario tener un lore claro y que seguro te resultarán inquietantes como fueron para mí. Uno de los más grandes exponentes es también la saga de VHS. Lo que me atrapó por primera vez fue su formato de antología. Cada cinta es un hallazgo distinto, sin explicación, sin quién lo grabó. Esa falta de contexto también es lo que más asusta. El cerebro odia no tener cierre, tanto como las IAs odian no darte una conclusión. Y esta saga también se subirá al barco y abordará uno de los fenómenos del Internet más populares, las entidades de la Fundación SCP, que además de hacer referencia al lema Secure, Contain, Protect, es una organización ficticia dedicada a la investigación y contención de anomalías.
y de lo que se considera como terror análogo, y sobre todo que cumple con esta cuestión del ARG y la gran apuesta de llevar este tipo de cintas a la gran pantalla, están The Mandela Catalog, Vita Carnis y mi favorita, la serie mexicana Isa del creador Ashcal 40. Las fotografías que se presentan a continuación corresponden a los cuadros del video que han logrado ser restaurados hasta el momento. Se insta a las autoridades a remover todas las figuras religiosas posibles de templos e iglesias de manera urgente. Y todos estos ejemplos comparten algo. Ninguno depende de jumpscares o de exceso de salsa para asustarte. Dependen del formato. Un concepto muy pegado al terror análogo es el valle inquietante o el Uncanny Valley. Originalmente explica por qué un robot casi humano nos incomoda más que uno claramente robótico. Mientras más cerca de lo familiar, sin serlo del todo, más rechazo genera nuestro cerebro. El terror análogo aplica exactamente esa fórmula, pero no en rostros o en personas, sino en el medio mismo. No es una casa embrujada, es el anuncio de servicio a la comunidad que debería ser aburrido y educativo, pero que de la nada se siente perturbador y extraño. Creo que este género es muy bueno para el actual cine de terror. Mientras el terror de estudio tradicional lucha por sorprender a una audiencia que ya vio de todo, el terror análogo llega con formatos nuevos, estética reconocible y comunidades hambrientas de más lore. Da miedo por lo que corrompe y nos hace recordar esa nostalgia incómoda. Toca algo familiar, la confianza en la tecnología de un pasado. Rompe una línea entre lo real, lo ficticio y lo que recuerdas. Y entre más cerca está de parecer real, más nos perturba. Y ya, ahí le paro, porque si sigo les cuento la historia del cine de terror y no acabamos ni para mi cumpleaños. Antes de que se vayan, espero que se hayan quedado hasta el final del video, que les haya gustado, se hayan asustado o se hayan divertido con mis comentarios. Coméntenme qué les parece este género, qué piensan sobre que el cine de terror se adapte a este formato de YouTube y de qué les gustaría que hablara en futuros videos. El mes que viene es mi cumpleaños y quiero celebrarlo con todos ustedes todo el mes. Me haría muy feliz. Así que subiré videos de mi propio lore vampiresco y una que otra cosilla que se me ocurrió. Sé que les gusta el terror, pero soy un vampiro. Soy egocéntrico y vanidoso. No olviden suscribirse, darle like y picarle a la campanita para que les recuerde cuando yo suba un nuevo video. Yo los quiero un chingo. Bye.